Señor no hay coincidencias, amén. En el Señor no hay coincidencias. ¿Qué se recuerda que hablamos el miércoles pasado? Hablamos, pastor, sí hablamos. ¿De qué hablamos? Es importante, hermano, hermana, que usted haga un esfuerzo siempre por retener lo que estudiamos. Retener significa vivir con ello, amén. Porque cuando usted y yo vivimos de acuerdo a la palabra, entonces tenemos el respaldo del Señor, que por cierto es otra cosa que vamos a estudiar ahora. Si usted solo oye y no retiene, como dice la Biblia, es oidor olvidadizo, oidor olvidadizo. Se recuerdan los cuatro tipos de suelo que habla el Señor en la parábola del sembrador. ¿Cuáles son? Vamos a ver, ayúdenme. 1, piedra del camino, el de espinos y el de la buena tierra, ¿verdad? De la buena tierra. ¿Se recuerda cuáles eran los del camino? El que se lo comían los pájaros. Oía, bonito, qué bonito, sí. Y el siguiente culto decía, ¿y de qué hablaron? Yo me acuerdo que estaba bonito, pero ya me lo comió el pájaro. Ya se lo comió el pájaro la semilla puesta. Amén. Usted tiene que ser de los que guardan la semilla, y el que guarda la semilla la cubre, la guarda en su corazón y reproduce. Amén. Bueno. Y ese es el que reproduce 30, 60, 100 por 1. Y ahí estaba también el suelo que tenía un montón de, ¿qué decía, hermano? Espinos. ¿Cuáles eran los de los espinos? ¿Perdón? Los problemas y el trabajo. Nos ahogaba. ¿Cuál era el otro tipo de suelo? El de piedra. ¿Qué decía el de piedra? No echaba raíces profundas. Decía, sí, pastor, yo como no. Y el viernes venimos, oye, miércoles, yo vengo aquí. Y el lunes no viene al culto. Hay hermanos que así hacen. A mí no se me olvida una iglesia que nosotros estábamos plantando una vez. Nosotros hemos plantado 11 iglesias. Para la gloria del Señor. Recuerdo que una hermana, cuando estábamos haciendo el primer culto, me dijo, pastor, yo no va a haber culto que nos falte aquí. Y trapeando la hermana, ¿verdad? Y dice, mire, yo voy a ser la encargada de la limpieza. Gloria a Dios, dije yo, el que el Señor ya mandó, era cuando yo comenzaba como 20 años. Que ya el Señor mandó, el hermano encargado de eso. Hermano, no volvió otro culto. Era como la semilla caída en medio de las piedras. Y fíjese que esos tipos de hermanos, no volteé a ver a nadie, ese tipo de hermanos lo hace de corazón, no más bien lo hace, lo dice de corazón, porque en su momento está bien entusiasmado. O sea, nace la palabra y uno dice, qué ligerito, sí, pero la siguiente semana no está. ¿Cuáles son los que dan más fruto? Los que tienen buena tierra, ¿verdad? Los que tienen, no significa no bañarse, hermano, no. Es porque así siempre decía mi mamá, aquí se te mira la soguilla, decía, ¿verdad, mi mamá? Ok, entonces usted y yo tenemos que ser ¿de cuáles? De la buena tierra, de los que se acuerdan y aplican la palabra, amén. ¿Qué hablábamos el miércoles pasado? Me gusta, ya hoy sí 3 al mismo tiempo me hablaron. Ahora háblenme uno por uno para oírlo. Vamos a ver, hermano. Las sanidades del leproso, excelente. ¿Qué más hablamos? ¿Perdón? Los cerdos que se fueron al precipicio. Que lo importante es el colectivo, digamos, no las individualidades. El centurión. Pero hablábamos así de cosas así que resumen. ¿Qué era? La fe fundamental que vamos a estudiar ahora también. Y hablamos también de lo que Jesús hizo. ¿Qué decíamos de lo que Jesús hizo? ¿Qué era? Manifestó su poder. Manifestó su poder. Y hablábamos de las características que el Señor mostró en el capítulo. El poder sobre las enfermedades. El poder sobre la naturaleza. Y el último, el poder a nivel
hasta aquí llega el nivel de la hermana, no, hasta aquí llega el nivel humano o natural. Y hablamos que el Señor tenía poder, ¿qué cosa dijimos? Sobrenatural, exactamente. Hoy vamos, este capítulo 9 también va en relación con lo mismo, y vamos a estar, espero en Dios, eso predicábamos a los muchachos ayer. Espero en Dios que realmente sea lo que vamos a estudiar esta noche, sea algo que marque su vida. Que marque su vida. Si lo que vamos a estudiar esta noche realmente marca su vida, va a cambiar muchas cosas en su vida. Si usted lo toma, lo agarra y lo aplica como buena tierra. Vamos a escuchar la palabra y vamos a ver el video. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta preciosa noche, Señor. Pedimos, Señor, que su palabra llegue a nuestros corazones y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano camarógrafo. Se retirara de su territorio. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: está blasfemando. Viendo sus pensamientos, Jesús dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Sabed que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate. Toma tu camilla y ve a casa. El hombre se levantó y se fue a casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida de temor y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos.
Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. No, el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija, le dijo, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo: retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada fuera la gente, él entró y tomó a la niña de su mano y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron 2 ciegos gritando: ¡ten piedad de nosotros, hijo de David! Se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: ¿creéis que yo puedo hacer eso? Sí, Señor.
Dícenle. Entonces les tocó los ojos diciendo: según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos vieron la luz. Jesús les ordenó severamente: mirad que nadie sepa sobre esto. Bien. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Salían ellos todavía cuando le presentaron a Jesús a un mudo, endemoniado. Y una vez expulsado el demonio, el hombre que estaba mudo habló. La gente admirada decía: jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: es por el príncipe de los demonios que le expulsa a los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Gracias, Padre, le damos nuevamente, Señor, en esta noche. Gracias por ese video, gracias porque podemos escuchar su palabra, Dios. Suplicamos, Papito lindo, que su palabra en nuestros corazones haga transformaciones, Señor, por favor. Pedimos por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, por las limitaciones, por los problemas, Dios, por las enfermedades. Clamamos, Dios, por el hermano Davis a esta hora. Lo ponemos en sus manos, Papito lindo, y le suplicamos que allí donde él está, Señor, en ese lecho de enfermo, que usted haga una obra poderosa en él, Padre, por favor. También, Papito, usted conoce las necesidades de cada uno de los que aquí estamos, y le suplicamos, poderoso y lindo Dios, que usted haga su obra con nosotros, Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gracias. Con la autoridad que usted nos da, atamos, reprendemos y echamos fuera de este lugar y de sus entornos, los cuales reclamamos para usted toda presencia del enemigo, Señor. Y declaramos, Papito lindo, que su Espíritu Santo reina y gobierna, Señor, sobre este lugar y sobre nuestras vidas, Papito lindo. Gracias, Dios. Declaramos que del cielo hay bendición para sus hijos. Gracias, Dios eterno, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo que usted y yo vivimos en esta tierra es usted y yo como cristianos. Los inconversos no. Los inconversos viven totalmente en un mundo natural. Ellos no tienen acceso
a un mundo espiritual. Ellos van a tener acceso al mundo espiritual en el momento en que mueran. Y van a pasar ahí para ser juzgados y condenados. Pero usted y yo, como cristianos, nacemos espiritualmente. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Entonces usted y yo estamos constantemente en eso. Y esto es precioso. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas y les daba una misión. El Espíritu Santo venía sobre mi hermano Roberto. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, el hermano Roberto se paraba y decía, dice el Señor, que dejen de estar haciendo esto o que comiencen a hacer lo otro. Y el pueblo discernía y entendía que era realmente el Espíritu de Dios hablando a través de él. Pero después pasaba y se quedaba como que, bueno, ¿y qué dije? Porque había sido el Espíritu Santo que tomaba control de él o de ella. Amén. Pero las cosas cambiaron y es de donde tenemos que aprender. Las cosas cambiaron cuando Jesús vino. Cuando Jesús comenzó su ministerio. Mire qué precioso esto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado. Y cuando fue bautizado, ¿qué es lo que pasó en el cielo? Dice, el cielo se abrió. ¿Y qué es lo que bajó del cielo? ¿Qué bajó? No bajó una paloma. Bajó el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No era una paloma, era parecido a una paloma. Yo escuché una vez un testimonio de una hermana que dijo que aquí anda el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que mira, hermano? Yo miro una paloma grande, pero es grande, parece gallina, dijo, pero anda volando. O sea, es grande. Cuando el Espíritu Santo vino, se posó sobre Jesús. Y oiga, esto es lo que marca diferencia. Se quedó en Jesús. No era como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía y se iba. Jesús dijo a los discípulos, y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita solo había venido sobre de él. Porque dijo que él iba a mandar al Espíritu para que viniera sobre los que habíamos creído en él. Amén. Dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar a otro que esté con ustedes para siempre. Es el Espíritu Santo. Le voy a explicar y esto debe marcar diferencia en su vida. Usted y yo estamos con un pie en un mundo natural y la Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, su DUI está en el cielo. Si usted lo pierde hoy, tiene que ir a pagar, ¿cuánto me tocó pagar? Como 13, ¿cuánto? 11.43, dice, para ir a sacar un DUI. En el cielo no, usted y yo allá no se pierde el DUI, ni se vence, ni se ocupa para elecciones. Allá no hay elecciones, allá manda el que manda, amén. Y manda bien, no anda con corrupción. Pero eso es lo que marca diferencia y es lo que quiero que quede en su corazón y aprender esta noche. Hay un paso que hace diferencia entre lo natural y lo espiritual. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jesús eso marcó diferencia. ¿Por qué? Porque en ese momento que vino el Espíritu, Él comenzó a vivir en el Espíritu. Anteriormente estuvo viviendo una vida natural hasta que comenzó su ministerio y vino el Espíritu Santo sobre de él. Cuando vino el Espíritu Santo, antes no, iba creciendo y crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres, dice. Iba creciendo. ¿Por qué podía crecer? Porque todavía no había llegado a la estatura. Por eso podía crecer. Algunos ya no crecemos, solo para adelante o para los lados, pero para arriba ya no crecemos. Porque ya llegamos. Entonces, pero el Señor cuando iba en el proceso de crecimiento, todavía no estaba el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo estaba en él, entonces estaba completo.
y Él mandó al Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Aquí en la primera, lo vamos a ver de manera general y nos vamos a regresar al principio del capítulo para verlo. Jesús sana a un paralítico. ¿La enfermedad es natural o es espiritual? En aquellos entonces ellos creían que era espiritual, que porque había cometido pecado estaba enfermo. En alguna medida puede ser, pero no siempre. Entonces, él, cuando veían un enfermo, o veían el ciego, por ejemplo, que dice, Jesús, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque si alguien estaba enfermo, es que había pecado. Y eso tenía su base en el Antiguo Testamento. Pero, Jesús llegó y dijo, no. La enfermedad está en el plano natural. Jesús estaba en el plano espiritual. Tenemos que aprender esto que le voy a decir en estos próximos 5 minutos. El poder espiritual está sobre el poder natural. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en... Entonces es cuando usted y yo pasamos a ese nivel. Hay veces que yo digo, yo recibo a Jesús, pero sigo viviendo en mi plano natural. Y puedo saber mucha Biblia, como los fariseos. Los fariseos y los escribas se sabían la Biblia de memoria, pero eso no los hacía. Dice, estos hablan porque conocían la Biblia. Estos hablan, pero Jesús no solo habla, habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque él no hablaba solo por hablar la palabra. Él hablaba desde el mundo espiritual y le hablaba al mundo natural. Con autoridad. Y el mundo espiritual tiene total poder sobre el mundo natural. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Y cómo se crearon los cielos y la tierra? ¿Perdón? Y Dios dijo, sean hechos los cielos y la tierra. Dios es espíritu y Él creó todo lo natural. ¿Por qué el diablo decía que Él tenía autoridad? Porque Él se movía en el plano espiritual. Y tiene, a quien quiero lo doy, se lo dijo a Jesús. Porque en el plano espiritual Él tiene poder, mas no tiene autoridad, que es diferente. El ejemplo fácil de poner es este uno que pone mi pastor, dice, le voy a establecer la diferencia entre poder y autoridad. ¿Quién de ustedes maneja camión o furgón? Sí. ¿O ha manejado? Pues va. Con esos furgones vienen y si enfrenta una casa y si viene el furgón a 80 kilómetros por hora y trae de carga 20 toneladas y encima de eso todo el furgón y el camión y todo lo demás pesan otras 30 toneladas, pesa 50 toneladas. Ese viene a 100 kilómetros por hora, le pasa pegando a una casa. ¿Cree que se queda parada la casa? Se la lleva. Porque tiene poder. No tiene autoridad. Pero aunque usted va manejando, el hermano Luis va manejando el furgón ahí, así como van pitando eso ahí en la calle cuando van ahí con la gran pitazón. Usted no era de eso, ¿verdad? No. Pero de repente sale uno con 2 líneas verdes aquí y le saca la mano. ¿Qué hace el hombre del furgón y el furgón? Se detiene porque dice, ahí está no tiene poder porque no tiene poder para detener el furgón, pero sí tiene autoridad. Y con la autoridad para. No tiene la habilidad física, pero sí tiene la autoridad para decir que suceda. Oiga, cuando usted y yo pasamos a ese plano espiritual, desde el plano espiritual, podemos ordenarle al natural que las cosas sucedan. Pero tenemos que creerle.
Porque si no le creemos no vamos a ver la obra. Y decimos, pastor, ¿por qué a él Dios sí le escucha, a él Dios le escucha y a él no? Porque uno habla de memoria la palabra y otra la habla con autoridad. Uno tiene el poder para hablar, pero otro no solo tiene el poder, tiene la autoridad, y es lo que Jesús hacía. Tiene poder y autoridad, manda. Yo ponía un ejemplo aquí con los muchachos explicándoles eso, así. Vengan ustedes dos, por favor. Párense aquí enfrente. Yo les puse este ejemplo a los muchachos. ¿Cuántos años tienes tú? 12. 12. Bárbaro. Hey chico, hoy no te pasé a vos, mira. Perdóname, se me olvidó. ¿Y tú cuánto tenés? 16. ¿Y ustedes qué son? Primos. Quítate el cincho. No se te cae el pantalón, ¿verdad? Sí se te cae. Agárratelo, ¿oíste? Porque no te va a caer. Agárrate el pantalón para antes de... Dale el cincho. Háganse para adelante los dos. Mire cómo lo está agarrando. ¿Cómo? Agarrarlo me dijo. Agarrarlo me dijo. Dale un cinchazo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué decís que es malo? Porque... ¿A ti nunca te han dado un cinchazo? No. 2 te han dado. sí, 2 sí. Dale un cinchazo. Paso a otro que le dé. ¿Y tú por qué no le quieres dar? Lo quieres mucho. Y queda bien. Dáselo. Dale el cincho. Solo es un ejemplo, ¿ok? Va a sentarse. A la salida nos vemos, dice. ¿Sabe por qué se atrevió? Aquí se dieron 2 ejemplos. Él es más chiquito que él. En la casa no le hubiera dicho ni así de mate. Aquí enfrente que él ya le estaba enseñando el otro cincho. Pero dijo, lo quiero mucho. Un niño. Yo me acerqué y le dije, dale suavecito. Así sí. Me hizo caso porque me mira a mí como autoridad. Y le dio al más grande. Cuando usted y yo entramos al plano espiritual con poder y autoridad, podemos ordenar a la autoridad, con autoridad, a lo natural que sea transformado y va a ser transformado. Por eso el Señor dijo, si ustedes le piden a este monte que se vaya para allá, se va a ir. ¿Por qué? Porque lo natural tiene que obedecerle a lo espiritual. Pero tenemos que entrar al plano espiritual. ¿Y cómo se entra al plano espiritual? ¿Cuál es la visa para entrar al plano espiritual? Tiene 2 letras. ¡Por la fe! Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo no creo, oro, pero no creo, no veo la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esa es la visa. Cuando uno va a Estados Unidos, uno va en el avión tranquilo. Allá, cuando entra y baja al aeropuerto, está el gringo y viene y le dice, bienvenido, ¿a qué se debe su visita? ¿O cuál es el propósito de su visita? Y ahí todo con la colita entre las patas, a pasear vengo. El gringo tiene poder para decirle, se sube de regreso al avión y se va. Y si el avión no viene de regreso, el gringo le dice, entra aquí, y le ponen un policía a la par y se queda, y se viene de regreso. Tiene autoridad. Ahora, una cosa es la fe, que es la visa, pero otra cosa es el avión. ¿Con qué representamos al avión? Con la palabra, exactamente.
Porque la fe viene por el oír, y el oír, cuando usted y yo leemos en la palabra y vemos la autoridad de Dios, y Él nos da autoridad, entonces usted y yo podemos tomarlo con autoridad y hacer lo que la palabra dice. Pastor, ¿la vida de mis hijos puede ser transformada? Claro, a través de la palabra. Usted lo oye con la palabra, con fe, y usted con fe clama, pide, y va a ver la obra hecha. Pero si pide sin fe, entonces no vemos la obra. Amén. Aquí vamos a ver eso. Vamos a ver lo que es la continuidad, el poder de Dios, el poder milagroso del Señor, actuando primero en este paralítico que le llevaron. Después vamos a ver cuando Él llamó a Mateo, capaz de transformar una vida con solo decir, sígueme. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Mateo? Deja tu forma de vida completamente. Mateo era un republicano. ¿Qué era un republicano? Un traidor, pecador de lo peor. Lo peor que veían los judíos era me gusta en el video cuando se le queda viendo así los discípulos, ¿verdad? Así como quien dice, ¿y este qué onda, verdad? Así como cuando de repente usted mira entrar a uno y dice, no, si este yo lo conozco, este es malvado. Y mira dónde viene, aquí viene a poner carita de... Llama a Mateo, primero sana al enfermo, llama a Mateo capaz de transformar personas, y sale, después dice la pregunta sobre el ayuno, entre el versículo 13 y 14. Allí es donde debe de haber, y este es el rompimiento del cassette nuestro, diga conmigo cassette, porque estamos acostumbrados a ciertas cosas. El Señor dice, llegaron y le preguntaron, mira, ¿por qué nosotros sí ayunamos? Ese es nuestro cassette. Y los tuyos no ayunan, no encaja en mi cassette. Y el Señor le dijo, no digo que sea malo ayunar, sino que el Señor se lo explicó. Y le dijo, no se pega paño nuevo en vestido viejo. Hoy ya no lo vemos, pero antes sí así era. Yo me recuerdo cuando mi mamá me compraba unos blue jeans, todos feitos los blue jeans, pero mi mamá me los compraba con mucho gusto. Y uno tenía que comprarlo como una cuarta más largo y un poquito flojos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No se hagan. Ajá. Porque después de que uno las pegaba la primera lavada, encogían. Y entonces la mamá se echaba el cálculo más o menos cuánto iba a encoger. Hoy ya no, hoy usted los compra y, bueno, los bichos los compran ya lavados, todos desteñidos y hasta rotos, y caros se los venden, pero ahí en la moda. En ese entonces así era en la ropa. Si a una ropa ya lavada por mucho tiempo le pegaba un parche rojo, un parche nuevo, cuando lo pegaba y lo lavaba, el parche nuevo se encogía, y se encogía, rompía lo demás. Entonces, exactamente eso es lo que dice el Señor. No se pega un parche, hay que cambiar el cassette completo. Y esto es una de las cosas más tremendas para que Dios haga la obra con nosotros, o para que nosotros hagamos la obra que Él nos manda. Nos quedamos con un montón de costumbres, con un montón de mañas, con un montón de tradiciones de antes cuando venimos. Y el Señor quiere vernos como nueva criatura, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Pero que algunas cosas, imaginen qué pasaría si de repente entra alguien y trae la piernita de niño, pero la otra pierna de adulto. Trae la cabeza de niño, pero trae la oreja de adulto. ¿Qué diría usted? Está deforme. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Hay áreas de nuestra vida que sí las renovamos, pero hay otras áreas que no. Entonces es como el parche pegado. Cuando uno comienza a crecer más que el otro, rompe lo demás. El Señor está esperando que usted y yo hagamos transformación completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que el Señor está esperando para poder ver la obra. Después de eso sale y viene el hombre, mire qué precioso. El hombre de aquellos también que sabían que eran los que le tenían subyugado al pueblo de Israel, y le dijo, mi hija está muerta, vení, se acaba de morir, orad por ella. Y en el camino iba cuando aparece la otra y se le
suspende y dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Hermano, Dios siempre tiene poder para transformarnos a nosotros. Y después los ciegos igual. Pero vamos a ver un poquito más amplio la primera parte y después vamos a aterrizar en la última parte del capítulo que va del 35 al 38. Mire lo que dice en el 9:1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron, ¿qué dice? Un paralítico tendido sobre la cama. Y al ver Jesús, ¿qué cosa vio? Le vio la visa. Es lo que estamos hablando, amén. Le vio la visa. Entonces le dijo, sí puede pasar. Porque es lo que hacen los gringos al entrar. Ese papel que aquí vale 10,000 pesos. Aquí cualquiera da 10,000 pesos porque de esos que van a hacer la cola todos los días. Si por llevarse los mojados le cobran más de 10,000 pesos, no digamos por irse en avión, ¿vea? Entonces, le dio la visa y le dijo, puede entrar. Porque eso, mire lo que pasó. Al ver Jesús, la fe de ellos, estamos en el versículo 2, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, pasa, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Hermano, le voy a preguntar, pero contésteme de verdad, de lo profundo de su corazón y con conciencia de lo que me va a contestar. Consciente de lo que me va a contestar. ¿Qué es más fácil decirle a alguien? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O que levántate y anda un paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Contésteme pues, o no pregunte bien. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O un paralítico, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Entonces se equivocó Jesús. Porque mire lo que dice. Sigamos viendo. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, porque está perdonándole pecados, ¿verdad? Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, versículo 5. Porque ¿qué es más fácil? Decir, ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil, dijimos? Tus pecados son perdonados. Yo le puedo decir a usted, sus pecados le son perdonados. Pero un paralítico que se levante, ¿sabe por qué es más fácil? Porque él ya estaba en el plano espiritual. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted y yo, los problemas, dificultades y necesidades, lo que tenemos que hacer es ordenar desde el plano espiritual, pero con fe, porque el que pide con fe y el que pide sin fe, ese no recibe. El que pide con fe, recibe. Así dice la palabra, amén. No dudando nada, dice. Porque si hay un poquito de duda, es que ya me quedé. Cuando usted pide con confianza, Señor, usted sabe que yo me he comportado esto, y he creído y he nacido de nuevo, y en el nombre de Jesús declaro que esto va a suceder. Pero le estoy ordenando desde el plano espiritual al plano natural. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el plano natural? Obedecer, punto. Aún los demonios, y eso lo vamos a estudiar el próximo miércoles, se nos someten. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual también hay jerarquías. Por eso dijo el Señor, aquí el grandote, el más grande ha sido Juan el Bautista, pero en el cielo, el más chiquito es más grande que este. Sigamos. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, ¿qué cosa dice? Eso es lo que marca diferencia, el poder. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, ¿qué cosa dice? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él, ¿qué cosa dice? Se levantó y se fue a su casa. ¿Por qué? Porque si él estaba en el plano espiritual, lo más difícil era perdonar pecado. ¿Por qué? Porque el único que perdonaba pecados era Dios. Y Jesús le dijo que tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, se lo voy a mostrar. Le perdonó el pecado y se levantó. Versículo 8. Y la gente al verlo, ¿qué cosa dijo?
se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. ¿A qué dice? No es que se lo había dado a los hombres, porque era Dios mismo caminando sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos queremos ver esa obra de Dios? Leamos la última parte, solo leidita para poder terminar. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Primero, enseñando. Segundo, y predicando el evangelio del reino. Y tercero, ¿qué dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Él enseñaba que la gente conociera, les mostraba con su testimonio y sanaba a la gente. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué dice? La obra que el Señor comenzó a hacer espiritualmente nos ha delegado a usted y a mí que la sigamos haciendo, porque somos sus hijos. El Padre le delegó al Hijo y el Hijo nos delega a nosotros a través de su Espíritu. ¿Estamos? Orad para que vengan los obreros a hacer la obra, a la mies. Por ejemplo, yo estaba diciendo hoy, venga para bendecir a pastores, porque eso es lo que vamos a recibir, pastores y líderes. Si usted sintió en su corazón el deseo, yo quizás debo venir. Orad porque el Señor mande a los obreros en cada lugar. Si usted siente en su corazón el deseo de servir, busque y servir. Hoy el hermano Wilber no está porque me pidió permiso, que lo habían invitado a otra iglesia a predicar. Yo le dije con toda autoridad, sí, dele, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué no se incorpora a un grupo pequeño el día domingo para servir? Si usted siente ese deseo en su corazón, es porque se necesitan obreros en la mies. Y no es el pastor que lo está llamando, sino que es el Señor que lo está llamando. Amén. Qué suavecito el amén. Amén. No se haga el mareado. Oiga, cuando usted y yo nos hacemos los mareados, Dios también se hace el mareado. Pero queremos que Él nos oiga y nosotros nos hacemos los mareaditos. Pero cuando necesitamos, entonces queremos que Él nos oiga. No. Usted y yo tenemos que dar frutos dignos de... ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio, que cambiamos. Y cuando cambiamos estamos en el plano de Él, y por eso nuestro espíritu se comunica con el espíritu de Él. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos en el plano espiritual, no en el plano natural. A Dios se le sirve, porque Él es Dios. A Dios se le sirve porque Él nos ama tanto. A Dios se le sirve porque Él merece servírsele. Pero usted dice, yo quiero servirle a Dios, hermano. No se le puede servir a Dios sin servirle a los demás. Si usted quiere servirle a Dios, tiene que servirle a las demás personas. Tiene que, no hay otra salida. Eso es lo que Jesús dijo. Yo soy el primero de los siervos, dijo. ¿Por qué? Porque Él sirvió para algo. Él sirvió en algo que nadie más podía hacer, muriendo por usted y por mí. Amén. ¿Quiere pasar al plano espiritual? Se pasa sirviendo. Se pasa sirviendo. Pastor, aquí en la iglesia, ¿no? Por favor, jóvenes allá en la esquina. Se pasa sirviendo. Sin servir no se pasa. Sin servir no se pasa. No se puede decir crecí si no sirve. Pastor, tengo que hacerlo. No necesariamente. Usted puede agarrar el ministerio de oración. Ahí está la hermana, que ella solita está. ¿Cómo se llama la hermana? Está buscando al profe David allá. ¿Cómo se llama la hermana? Se me va el nombre de la hermana. Hermana Elsie. Mi hermana también, ¿verdad? Pastor, ese es servicio. A la hora que estamos predicando y sirviendo aquí, ellos están allá intercediendo espiritualmente. Pero usted puede hacerlo desde su casa. Por tiempo no le explico más. Pero lo vamos a tocar primero Dios el otro miércoles. ¿Cómo el diablo ha ampliado su poder espiritual? Y hemos dejado que se reduzca el poder espiritual. Hablando en términos humanos, nos ha ganado territorio. Pero usted y yo somos llamados a rescatar territorio
para que nuestro país, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser en una vida bendecida por Dios, en un lugar bendecido por Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con autoridad desde el plano espiritual. Pero Dios está llamando a los obreros para que hagan la obra. No espere que llegue otro, porque no salgamos como aquello que decimos en broma, heme aquí, envía otro, ¿no? La respuesta debe ser, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero que Dios me hable. Hermano, ese es que usted le quiera poner las reglas a Dios. Si usted no se somete a las reglas de Dios, no mira la obra de Dios. Amén. Cuando el Señor le habló a Samuel, Samuel salió corriendo a buscar ¿a quién? A Elí, porque era su autoridad espiritual. Pero le habló, ¿me hablaste? No, le dijo. Se fue a acostar. ¿Me hablaste? No, le dijo. Pero mira, le dijo, si te vuelven a llamar, decí, he aquí, tu siervo oye. ¿Sabe por qué? Porque la voz que oía Samuel era la voz literalmente de Elí, su autoridad. No estaba esperando escuchar la voz de Dios. A través de ahí Dios le habla. Cuando usted respeta autoridad, Dios le habla. No es el pastor, no es su líder de ministerio. Si el pastor y el líder de ministerio anda conforme a la de Dios, entonces Dios está hablando a través del líder. Amén. Es lo que pasó con Saúl y con Samuel, y Samuel fue obediente y fue muy bendecido por Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta noche. Nos ponemos en sus manos y anhelamos caminar en el plano espiritual. Pero para entrar en el plano espiritual, primero hay que nacer espiritualmente. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Si usted está aquí con nosotros esta noche, enfrentando con sus propias fuerzas, sus problemas y dificultades, y está perdiendo la batalla, pase hoy al plano espiritual, venga y reciba a Jesús como su Señor. Solo levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted, queremos orar con usted y queremos orientarle cómo usted puede pedirle a Dios que entre en su corazón y que usted nazca de nuevo. Solo voy a hacer una vez el llamado más. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, debe hacerlo ahora. Solo levante su mano ahí donde está. No es otra iglesia, no es otra religión, no. Es nacer espiritualmente, que es lo que el Señor vino a hacer. Solo levante su mano ahí donde está. Gracias, poderoso y lindo Dios, le damos en esta noche. Llévenos con bien a nuestros hogares. Y le pedimos, Dios, siempre por la salud del hermano Davis, que haga su obra. Le pedimos por la reunión del próximo viernes aquí de muchos pastores, que sea de mucha bendición esa Biblia, Señor. Y llévenos con bien de regreso a nuestros hogares. Se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.